vuestra asistencia. También saludamos a las personas que nos estén viendo en directo por nuestro canal de YouTube. Hoy celebramos una nueva sesión del ciclo de conferencias sobre nuestro patrimonio artístico, que en esta sociedad se vienen celebrando mensualmente a lo largo del presente año. En esta ocasión, la conferencia que escucharemos versará sobre la figura de Joaquín Díaz de Rábago, presidente de esta sociedad entre los años 87 y 90. Antes de nada, tengo que agradecer a nuestro presidente Francisco Loimil la deferencia que tuvo en cederme la presidencia para este acto. El motivo de este gesto de nuestro presidente es el de que Joaquín Díaz de Rábago fue uno de nuestros bisabuelos maternos y por ello, en representación de sus descendientes, de los cuales hay aquí algunos presentes entre el público asistente, me digno a presidir este acto. Esta conferencia la va a impartir Marcos Gerardo Calles Lombao, a mi izquierda, actual director del Museo Diocesano de la Catedral de Lugo, y que será presentado por Ramón Izquierdo Peiró, director del Museo de la Catedral de Santiago, y ya conocido de esta sociedad económica por anteriores participaciones en nuestras conferencias y mesas de debate. Marcos y Ramón, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de esta sociedad económica. Y antes de dar la palabra a Ramón, brevemente haré algunos comentarios sobre la trayectoria de Díaz de Rábago, un poco deslavazada, pero bueno, se acabará entendiendo. Díaz de Rábago nació en el año 1837, el mismo año en que nacieron Rosalía de Castro y López Ferreiro, tres figuras de una extraordinaria relevancia en la historia de Santiago y de Galicia. En el siglo XIX se producen los grandes cambios que revolucionarían el mundo. En España, además de la llegada de la Revolución Industrial y del pensamiento liberal, sucedieron hechos de enorme relevancia como fueron, entre otros, la Guerra de la Independencia, supresión de los gremios, Cortes de Cádiz, Primera República, periodos de las desamortizaciones, momentos muy convulsos en la configuración del Estado. En todo este ambiente, Díaz de Rábago desarrolló toda su actividad. Ya centrándose en su labor dentro de la sociedad económica, desempeñó los cargos de vicepresidente, presidente en funciones y accede en el 87 a la presidencia de la sociedad económica. Siendo presidente de la sociedad económica, fue nombrado primer director de la sucursal del Banco de España, compaginando ambos cargos hasta que fue nombrado primer director de la Escuela de Artes y Oficios, por lo que dejó la presidencia de la sociedad económica. Discutiremos después sobre eso. Intervino también en la creación de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de esta ciudad, así como presidente de las conferencias caritativas del San Vicente de Paúl. Y terminaré esta breve reseña con unas palabras de Juan Barcia Caballero hacia Díaz de Rábago. En esta vieja ciudad, donde tantos tuvieron en vida su leyenda, gracioso anticipo de su fama póstuma, pocos habrá que, habiendo hecho tanto bien, tan real y de tanta trascendencia, lo hiciesen de manera tan modesta, tan callada y tan humilde con don Joaquín Díaz de Rábago. Muchas gracias. Ramón, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Tiene especial mérito reunirnos hoy aquí con el día que estaba. Y bueno, un placer participar un año más en estos ciclos de conferencias que sobre su gran colección artística desarrolla la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago en colaboración con el Grupo Jacobus de la USC. Mis felicitaciones una vez más a ambas entidades por esta iniciativa que, entre otras cosas, además de poner en valor estos fondos artísticos, nos permite conocer mejor la historia de nuestra ciudad. Ahora pues hemos aprendido algo más de esa historia de Santiago. El título de la conferencia, se ha dicho ya, Joaquín Díaz de Rábago, sociólogo y economista que escribió sobre el mar y la tierra. Se ocupará de este destacado personaje de las últimas décadas del siglo XIX, quien, como se acaba de comentar, fue presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago entre 1887 y 1890. Vinculación con esta sociedad que, como vemos, continúa presente en su familia a través de uno o quizá más de sus bisnietos, ¿no? Uno de ellos que hoy preside este acto. Como veremos a continuación en detalle, es una obra, la que nos comentará Marcos, de José María Fenollera, pintada en Santiago en 1899, tal y como se hace constar junto a la firma en el lado superior del cuadro. Fenollera, un pintor especialmente relacionado con esta sociedad económica, de la que fue profesor de dibujo y quien, aunque tenía origen valenciano, encajó perfectamente en la sociedad compostelana y en el movimiento regionalista,
algo que lo vincula directamente con el personaje del que hoy nos hablará Marcos en su presentación. Marcos Calles Lombao, desde el año 2021, director del Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo, que es además una de las primeras instituciones museísticas de la Iglesia en España. Creo que fue fundado, si no recuerdo mal, en 1918. Y también creo que fue el primero de los museos en tener ese doble carácter diocesano y catedralicio. Al que creo que también que en un primer momento sumó el de museo arqueológico, ¿no? Era la época en la que estaba de moda o en boga la arqueología sagrada. La llegada de Marcos a la dirección del museo, en momentos complicados, propició su consolidación y profesionalización, mostrando su buen hacer al frente de este museo. Comparto además con él el trabajo en favor de los museos de titularidad eclesiástica a través de la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España, a la que ambos pertenecemos. En el plano académico es doctor en Geografía, Historia e Historia del Arte por la Universidad de Santiago y en este momento está realizando un segundo doctorado, en este caso en Ciencias de la Educación. Tiene el grado en Historia del Arte por la UNED, un máster en Investigación Histórica por esta misma universidad y es diplomado en Magisterio. Formación, como ven, muy completa y multidisciplinar, algo que sin duda sirve de base para este buen hacer al frente del Museo Diocesano y Catedralicio de Lugo. Tampoco descuida su labor investigadora, siempre insisto en lo importante que es la investigación en los museos. La investigación no debe estar solo circunscrita al mundo universitario, con participación en libros y en revistas científicas, y colabora habitualmente con el grupo de investigación Jacobus de la USC. Como comentaba al principio, hoy nos va a diseccionar el retrato de Joaquín Díaz de Rábago, de Fenollera, que forma parte de la Galería de Presidentes de esta sociedad económica y que tenemos aquí a nuestro lado. Doy, por tanto, la palabra al doctor Marcos Calles Lombao. Bueno, pues lo primero de todo, agradecer las palabras del doctor Izquierdo Peiró. Es un orgullo que me haya presentado así y además también quiero aquí poner en valor el trabajo que hace tanto en el Museo de la Catedral de Santiago como a través de la dirección de Asociación de Museos de la Iglesia. Creo que durante estos años se ha convertido sin ninguna duda en un referente en la museística de Galicia y le animo a que sigan esta dirección porque realmente creo que, bueno, que está haciendo un trabajo fantástico. También me gustaría agradecer a Santiago Bermejo Díaz de Rábago el que esté presidiendo la mesa, primero por su vinculación familiar con Joaquín Díaz de Rábago, y con respecto a esto, se lo decía antes, es una comunicación bastante personal. ¿Esto qué quiere decir? Que van a aparecer algunos documentos de carácter personal, por ejemplo la esquela, que a lo mejor podrían ser algo sensibles, pero son necesarios para entender que es un retrato póstumo de una persona que además lo conoce, y esos momentos que pasan desde que muere o incluso en los momentos anteriores creo que repercuten en la forma de concebir la imagen de Fenollera con respecto a Díaz de Rábago. También me gustaría agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País el que me haya permitido colaborar en este ciclo de conferencias donde pues en esta Real Sociedad han hablado gente insigne, y me quiero acordar de uno al cual idolatraba, que era Ramón Izquierdo Perrín. Cuando empecé con mi tesis doctoral había dos investigadores que tenía de referencia, porque yo todo lo hice sobre la Catedral de Lugo, y era Ramón Izquierdo Perrín y José Manuel García Iglesias. Espero que el segundo siga mucho tiempo con nosotros, ya se lo dije a él personalmente, y del otro nunca lo olvidaremos porque sus obras son una auténtica referencia. Y por último, y no menos importante, me gustaría agradecerles a todos los que están aquí escuchando esta conferencia y por supuesto al Grupo Jacobus. Como bien ha dicho antes el doctor Izquierdo Peiró, yo trabajo en Lugo, me centro mucho en el museo y cada vez que puedo colaborar con ellos es como un balón de oxígeno, porque realmente toda mi formación fue sobre historia del arte, y aparte recuerdo una conferencia que hizo Juan Monterroso Montero, donde la presentó Marta Cendón, la doctora, y hablaba de la calidad humana de este grupo, y se lo confirmo que cada vez que he colaborado con ellos siento que más allá de que son unas eminencias muchos de ellos, a nivel humano son todavía más grandes. Y entonces voy a empezar con la comunicación, bueno, que se titula Joaquín Díaz de Rábago, sociólogo y economista, que escribió sobre la tierra y el mar.
Comienzo dando unos datos básicos sobre el cuadro. La persona que está representada es Joaquín Antonio Díaz de Rábago y Díaz de Mier, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. El autor es José María Fenollera e Ibáñez, el año 1899. El promotor, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago. Es un óleo sobre lienzo, mide 73 centímetros por 60,5 centímetros. Aquí quiero hacer una mención a Alfonso Fernández Cid Fenollera, que como saben hizo el catálogo de la obra completa de Fenollera, y estos datos, así como otros, están sacados de esa investigación. Aunque ya digo que esta investigación va a ver que tiene un carácter muy personal. La ubicación es la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago, y está firmado, y nos ayuda mucho para comprender este cuadro, y pone José María Fenollera, 1899, y en Santiago. ¿Cómo voy a orientar esta conferencia? Voy a empezar por analizar las partes de este cuadro, como si estuviera usando el método iconográfico de Panofsky, y así vamos a ir ya conociendo algunos datos de la vida de Joaquín Díaz de Rábago, para posteriormente hablar un poco de la parte técnica del cuadro y finalmente ya llegar a la parte donde analizaremos el legado conceptual y de obras que hizo Joaquín Díaz de Rábago, y de hecho también diría que la Real Sociedad Económica de Amigos del País, porque están muy vinculados. Aquí tienen la firma. Ahí ven que pone claramente José María Fenollera, 1899, y en Santiago. Como les digo, esta firma nos va a ayudar muchísimo, pero además sigue un poco los modelos de Fenollera. Es cierto que a veces pone solo las iniciales y a veces muta alguna de las partes, pero me gustaría que se fijaran en ese año que aparece ahí, 1899. Si pensamos en Joaquín Díaz de Rábago y pensamos en el año 1899, hay dos aspectos claves que tienen que ver con él. El primero es este. Esto que ven aquí es la esquela de Joaquín Díaz de Rábago, y como ven, falleció el día 29 de julio del año 1898, a las 7:30 de la mañana, en su casa de la Puebla del Caramiñal. Aprovecho ya para decir algunas de las cosas que aparece ahí, algunos aspectos. Director de la sucursal del Banco de España en esta plaza, delegado regio de la Escuela de Artes y Oficios, licenciado en Derecho Civil y Canónico, caballero de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, exdirector de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago, socio de mérito y correspondiente de varias academias y sociedades españolas y extranjeras. También me gustaría que se fijaran en lo que pone en la parte de abajo: su desconsolada viuda, la excelentísima señora doña María Concepción Aguiar y Pazos, y sus hijos, que aparecen 6, Jacobo, Rosario, Carmen, Pilar, Francisca y Andrés. Pero hay otro aspecto clave cuando pensemos en Joaquín Díaz de Rábago, y es que en el año 1899 la Real Sociedad Económica de Amigos del País va a publicar las obras completas de Díaz de Rábago, en concreto a través de 8 tomos, de los cuales los 4 primeros son durante el año 1899, el primero sale a principios de junio, a un precio de 2,50 pesetas, los 4 primeros tomos en el año 1899, los 2 siguientes, o sea, el quinto y el sexto en el año 1900, y los 2 últimos, el séptimo y el octavo, en el año 1901. Considero que al coincidir, cuando se analiza un cuadro hay que ver en qué fuentes coinciden promotor, representado y año, y en este caso aquí coincide, y les voy a leer lo que pone en las primeras páginas de esta edición. La sociedad económica, con objeto de rendir justo tributo a la memoria del sabio y modesto patricio excelentísimo señor Joaquín Díaz de Rábago, que en paz descanse, acordó en su sesión del 10 de octubre de 1898, o sea, más o menos 2 meses y medio después de haber fallecido, y con el beneplácito de su familia, esto es muy importante, de tan ilustro socio, imprimir todas sus obras, poniendo al frente de la edición el retrato, la biografía de aquel distinguido escritor y 2 estudios críticos de sus citadas obras. La biografía la va a hacer Juan Barcia Camallero, y los estudios críticos Alfredo Bañas y Salvador Cabeza de León. Bien, fíjense que nos dice que en esta obra que vincula a la Real Sociedad Económica y Amigos del País y a Joaquín Díaz de Rábago, nos dice que van a poner un retrato. Es este, con la firma de Joaquín Díaz de Rábago. He intentado profundizar en la búsqueda de este fotograbado y lo he conseguido. No he podido poner toda la documentación porque si no se nos alargaría mucho, pero fíjense que nos dice que el fotograbado fue hecho en la Casa Miralles de Barcelona. Si comparamos este retrato que aparece en las obras completas de Díaz de Rábago con el cuadro que tienen ustedes ahí, lo que localizamos es en qué se ha basado Fenollera. Y no es baladí, porque está vinculando una gran obra de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y la figura de Joaquín Díaz de Rábago. No es tan fácil como parece, pero fíjense que las analogías, fíjense en el cuello ahí, fíjense en las gafas, o fíjense en ese cuello. Ese cuello es muy conocido, es un cuello tipo ópera que se llama wing collar,
y me dirán que la parte del pecho no es la misma. ¿Por qué? Porque Fenollera adaptó este fotograbado a poner ahí la medalla del presidente, la medalla de la Sociedad Económica de Amigos del País. Como digo, aparentemente es la misma foto y además los 3 grandes retratos que yo conozco de Joaquín Díaz de Rábago tienen la misma cara, el mismo rostro. No es algo que sea raro en Fenollera, todos sabemos, volviendo otra vez al trabajo de Alfonso Fernández y Fenollera, cuando hace Fenollera el retrato de Ramón Casulleras, que era la familia que lo acogió aquí, lo hace a través de una fotografía. Pero incluso aquí en esta sala, si ven ahí a Antonio Casares, este es un cuadro de Fenollera, ahí pueden ver cómo hace ese cuadro a partir de esta fotografía, porque realmente lo hace, fallece en el 88 y el cuadro se hace en 1895. Sin embargo, cuando profundizamos en una obra, a veces nos pasan algunas cosas que nos llevan a un callejón sin salida. Revisando la prensa de la época, les voy a poner el diario El Compostelano. Fíjense lo que nos pone. En el año 1926, año jacobeo, hay una exposición de arte gallego en la sede de San Clemente. Bien, ahí aparecen unos cuadros de Fenollera y en concreto algunos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Fíjense cómo pone, a ver si lo he leído, la Económica expone en este certamen los siguientes retratos, obra de Fenollera, de los directores. Y dentro de esto aparece esto que ven aquí. Del excelentísimo señor Joaquín Díaz de Rábago y Díaz de Mier, director de esta sucursal del banco, retrato hecho del natural pocos meses antes de fallecer el economista. Cuando encuentras un dato como este, te encuentras un callejón sin salida, porque por un lado ves una obviedad que está basado en la foto y por el otro ves esto. He tenido que preguntar a un especialista, en este caso a Juan Monteroso Montero, y me decía que son compatibles las dos versiones, porque aquí se está refiriendo a que dentro de lo que es el retrato también estaría ese otro retrato que aparece en las obras completas de Díaz de Rábago. Como digo, Juan Monteroso Montero lo que diga por mi parte va a misa, pero intenté profundizar en este callejón sin salida. Y les voy a hacer una pregunta. Antes vieron que cuando les hablaba de la resolución que hace la Real Sociedad Económica de Amigos del País, decía que era una persona modesta. Y yo les hago una pregunta muy importante. ¿Quería Joaquín Díaz de Rábago que le hicieran un retrato institucional en vida? Es una gran pregunta, porque se lo hacen en muerte. Vamos a ver qué nos dice Alfredo Brañas en las obras completas. Poco sabrá que habiendo hecho tanto bien, tan real y de tanta trascendencia, lo hicieran de manera tan callada, tan modesta y tan humilde como Joaquín Díaz de Rábago. Era una persona increíblemente modesta y muy poco megalómano. De nuevo he tenido que ir a la prensa del momento y en este diario de Alcance, he localizado esta noticia. El retrato del señor Díaz de Rábago, que será colocado, bueno, es del año 1897, el 22 de julio, o sea, un año antes de que fallezca Díaz de Rábago y 2 años antes de que se haga el retrato. Y dice lo siguiente: el retrato del señor Díaz de Rábago, que será colocado en el Salón de Sesiones de la Económica, es probable que se haga en Madrid, si el interesado accede a lo que tantas veces se le ha pedido, de que dicho retrato figure en la galería de los directores que fueron de aquel centro. Pues no se hizo, y además tengan en cuenta que en ese momento ya estaba Fenollera, por supuesto, trabajando aquí, ya era socio incluso, y que era amigo íntimo, y él también se negó. O sea, por eso tuvieron que mandarlo a Madrid. Por ejemplo, en este año hace un cuadro y en el 95 hace 3. Con lo cual sí que podemos afirmar que la foto pues es la que vemos en el inicio de las obras de Díaz de Rábago. Vamos a seguir analizando este cuadro. Otro de los ítems que aparecen en este cuadro es esa cruz, es la gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. Me gustaría que se fijaran en que no se ve muy bien, no porque no tuviera destreza el pintor, sino porque no quería. Lo que quería era centrar la atención en lo importante aquí, que es la medalla de la Real Orden de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Pero por si quieren verla un poco mejor, ahí la tienen con las 2 columnas, con los 2 mundos y la corona. Y ven que pone a la lealtad acrisolada por Isabel la Católica. Como digo, es una cruz que la tienen otros presidentes, varios además, de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Aquí tienen este cuadro, que es el de José Varela Montes, que lo tienen con ustedes, y donde aparece esa misma gran cruz. Como ven, en el pecho aparece una banda de color amarillo y blanco. Ahí la pueden ver, que tiene que ver con la gran cruz de la Real Orden de Isabel la Católica. Ahí aparece pues José Vicente de los Mozos, impuesta la medalla por Álvarez Bueno. De hecho, esta medalla actualmente está vinculada al Ministerio de Exteriores. Ahí lo pueden ver también. Eso que ven ahí es la medalla de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Todos los retratos que conozco de gran porte de Díaz de Rábago aparecen con esta medalla.
ahí la pueden ver, y no me extraña, ya lo van a ver después, la vinculación con Díaz de Rábago y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, más allá de ser presidente, va mucho más allá. Y bueno, esa medalla la tienen otros muchos presidentes, y voy a aprovechar la coyuntura, primero para poner en valor esta colección que es magnífica, la que tienen aquí en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, pero para hablar un poquito de Díaz de Rábago. El primero que ven ahí, Domingo Fontán, 1860-1861, es el momento en el que entra Díaz de Rábago como socio en la Real Sociedad Económica de Amigos del País. El siguiente, Luis Rodríguez Seoane, es el predecesor de Díaz de Rábago. De hecho, ya les digo que a principios de 1886 aparece ya como presidente Joaquín Díaz de Rábago y pone literalmente presidente accidental. Y por último, Ramiro Rueda, muy importante en la vida de Joaquín Díaz de Rábago. De hecho, fue su sucesor durante 9 años y además, lo van a ver después, estuvo en el funeral. El funeral del Díaz de Rábago a nivel litúrgico y a nivel social es una auténtica joya. Vamos a seguir profundizando en el cuadro. Ahí pueden ver otra de las características de los retratistas del 19, en concreto de Fenollera, es el detallismo en la vestimenta, y sobre todo me gustaría que vieran ese collar, ese cuello tipo ópera, que si bien es común, yo en Galicia no lo he visto tanto, sí lo llevaba a veces Manuel Murguía, he visto alguna foto con este tipo de cuello. Y vamos a pasar ahora al rostro, al espejo del alma. Hay que tener claro que Fenollera era amigo íntimo de Joaquín Díaz de Rábago. De hecho, incluso cuando él se va a casar, Fenollera intercedió en ese matrimonio. Saben que se casó con Consuelo, que tenía 19 años y él tenía 38, si no me confundo. Bueno, pues hasta ese momento, hasta ese punto le da trabajo, bueno, tiene una relación de amistad que luego lo veremos. Y aquí pueden ver a Joaquín Díaz de Rábago, que en teoría es está basado en una foto que se hizo poco antes de morir. Muere con 61 años, muere muy joven. Seguramente alguno de ustedes se me estará diciendo, bueno, muy joven en esa época, Alfredo Bañas muere con 41, Rosalía de Castro con 48, pero vamos a pensar que, por ejemplo, Salvador Cabeza León muere con 70, López Ferreiro, que como dijo antes don Santiago, pues muere con 72 años, con 81 Eugenio Ríos, con 82 Eduardo Pondal y con 89 Manuel Murguía, por decir algunos, fíjense, muchos de ellos con mucha más edad. Y por añadir algo más, Fenollera, hay una entrevista preciosa de su hijo José María, que dice que murió jovencísimo, y murió con 67 años, con lo cual murió muy joven. Además, no sé si pueden ver el rostro, que es muy detallado, es un rostro que refleja un final de su vida un poco triste. Voy a traer aquí unas palabras de doña Carmela Arias y Díaz de Rábago, que en paz descanse. Esto está sacado del libro de la doctora Susana Martínez Rodríguez, y dice lo siguiente, doña Carmela: además de su gran valía personal y del amor a los suyos, que colocaba por encima de todo lo demás, cuantos le trataron estimaban su intensa capacidad de estudio y de trabajo intelectual desinteresado, su preocupación por los problemas que aquejaban a Galicia. Es muy difícil, con pocas letras, poner lo que pone doña Carmela sobre Joaquín Díaz de Rábago, pero hayan visto que he puesto en negrilla del amor a los suyos y que colocaba por encima de todo lo demás. Vamos a ver lo que dicen cuando fallece Joaquín Díaz de Rábago, en este caso en el Diario de Pontevedra. Ya han visto que estoy intentando no poner siempre el mismo periódico para que vean un prospecto mucho más amplio. Y dice lo siguiente: pocas veces cogemos la pluma con tanto dolor para escribir una noticia fúnebre. El sentimiento que nos invade ahoga en el corazón cuanto pudiéramos decir en estas pocas líneas que hoy consagramos a la muerte de un amigo respetabilísimo, de un gallego eminente y de un caballero ejemplar. Don Joaquín Díaz de Rábago, director de la sucursal del Banco en Santiago, falleció el viernes último en la Puebla del Caramiñal. Ha muerto bajo los rigores de una dolencia cruel que lentamente venía consumiendo su vida y bajo los golpes rudísimos que la desgracia descargó un día tras otro en las fibras más delicadas de aquel buen padre. El señor Díaz de Rábago ha visto morir en poco tiempo a casi todos sus hijos, y hace un mes aproximadamente, cuando todavía llevaba en los ojos las lágrimas con que lloraba la última desgracia, una nueva desventura vino a amargarle, viendo sucumbir a su hijo mayor Antonio, diputado a las Cortes por Cambados y esperanza legítima de Galicia. Antonio Díaz de Rábago muere exactamente un mes antes de fallecer Joaquín Díaz de Rábago, y tienen que entender que Fenollera, una de sus características es la captación psicológica. Fíjense, todo esto él lo vive intensamente y tiene que plasmarlo en esta foto, que si bien está basada, este retrato, si bien está basado en ese fotograbado, tiene que tener en cuenta todo esto, y es que el final de la vida, por esa enfermedad. Antes se hablaba don Santiago, que decía que discutiríamos después por qué deja de ser presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Yo les voy a traer un documento en el que él explícitamente dice
que no quiere que lo reelijan, él no dimite, solo dice, por favor, no me reelijan por motivos de salud, y dice además que por su salud no puede salir de casa por las noches, entre otras muchas cosas, y al final sí que lo aceptan, ¿no? De hecho, repasando los periódicos, he localizado más de 50 referencias a su enfermedad, de que va para mejor o que va para peor. Era un personaje muy público. Aquí tenemos a José María Fenollera, el autor de este impresionante retrato que tenemos aquí, y voy a traer unas palabras otra vez de Alfonso Fernández Cid Fenollera. Joaquín Díaz de Rábago, en cuyo grupo se integró Fenollera, llegando a establecer entre ellos una amistad íntima e inquebrantable. Como digo, esto sí que fue verdad, desde que llega en la década de los 80 a Compostela, es acogido por un grupo entre los que estaría Joaquín Díaz de Rábago. Algunas características importantes de este cuadro. Bueno, que Fenollera es un maestro retratista, lo sabemos todos. Es un retrato institucional. ¿Qué les quiero decir con esto? Muy distinto a lo que hace, por ejemplo, con el retrato de Alfredo Bañas, que todos conocemos en una hamaca. Un realismo académico, fidelidad minuciosa con los rasgos físicos y las vestimentas, con un dimurio del dibujo y también del color. Lo vieron antes, que se parece mucho a la fotografía. Fondos oscuros o neutros para resaltar la figura principal y centrar la atención en el rostro. Como ven, es una característica de Fenollera, pero por ejemplo allí tienen un cuadro de Quintana Martelo, de Juan Bautista de la Salle, y como ven sí que tiene algo de figuración en el fondo. No es que sea mejor ni peor, pero sí que es una característica de Fenollera en la etapa madura. Vamos a ver cómo en la inicial sí que hay alguno que tiene algún elemento. Composición sobria y elegante, huye de elementos decorativos innecesarios, otorgando total protagonista a Díaz de Rábago. Vamos a ver después un retrato donde aparece lo contrario. Captura psicológica, más allá de mimetizar el físico, perseguía reflejar el carácter y la dignidad del retratado. Y detalle en la vestimenta, con especial atención a las medallas y los trajes que indican el rango social. Y por supuesto la influencia italiana, francesa y española. Estuvo en Roma, en París, mucho tiempo en Madrid, y realmente es un pintor sobresaliente en los retratos, en general sobresaliente en todo. Y también me parece muy importante dónde está colocado el cuadro de Joaquín Díaz de Rábago. Antes hablaba con don Javier, porque le decía que normalmente tenía otro compañero a lo largo de la historia. Pueden ver ahí a Juan Armada y a Antonio Casares, que son obras también de Fenollera, a José Varela Montes. Ahí estaría Salvador Parga. Generalmente a veces estaba al lado de Joaquín Díaz de Rábago, se lo comentaba. Luego tenemos también a Domingo Fontán, de lo que se habló en esta casa, y luego a Clemente González, que hoy no lo tenemos porque ha sido cambiado por Andrés Díaz de Rábago, y por último a Juan Bautista de la Salle, que está con nosotros, y que también tenemos ese cuadro de Quintana Martelo. El de Clemente González también es de Quintana Martelo, que son dos joyas, y por último el de Manuel Pereiro Cairo, que nos hablaron pues no hace mucho aquí, la profesora Cortés. Un aspecto muy importante con el cuadro de Díaz de Rábago es que forma parte de una colección de presidentes y de socios que hace Fenollera. Me gustaría que se fijaran en el primero de todos, que es el de Salvador Parga. Fíjense lo que le decía, como inicialmente él sí que usa algunos recursos que luego va a quitar. Ahí pueden ver la parte de atrás de la silla con Salvador Parga. Luego este cuadro de 1892 de Bernardo Portela, que de nuevo vemos cómo utiliza lo de la silla, pero a partir de ahí ya con Antonio Casares, como ven, fondos neutros que solo se centran en la imagen de la persona representada. Aquí me gustaría que se fijaran en la calidad del retrato de Díaz de Rábago comparando con los otros. No creo que los otros sean malos, ni mucho menos, pero él puso mucho énfasis en que su amigo saliera muy representativo. Es muy evidente la diferencia entre el cuadro de Juan Armada, lo que decían, este es del año que se debería haber hecho, el que le pedía a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y el de Díaz de Rábago. Es una maravilla de Díaz de Rábago. Y por último, he puesto estos tres. Antes tuve la fortuna de que me los enseñaran en persona, en vivo. Fíjense como los fondos que utiliza ya Fenollera son mucho más claros, huye ya de esos fondos tan ocres, y es una composición muy parecida pero con un color totalmente distinto. Ahí tenemos a Melchor Salvá, a Cleto Troncoso y a Eduardo Bellaniño, son todos de la época final de Fenollera, que como saben fallece en el año 1918. Bueno, que Fenollera es un gran retratista, lo sabemos, pero les he traído pues un documento para que lo vean. Más que por el titular que pone Fenollera fue el retratista de su época en Santiago, donde estaría este cuadro de Díaz de Rábago, es por esta propia entrevista que hace uno de sus hijos, José María Fenollera, y donde nos dice un dato muy interesante, y es que dice que Fenollera era capaz de hacer un cuadro de estas características en 4 o 5 sesiones. Además también Alfonso Fernández Cid nos dice que en el año 1906 Fenollera va a la casa de Díaz de Rábago en la Puebla de Caramiñal y hace en un mes 3 cuadros. Esto descartaría que tardase más de 5 meses en hacer este cuadro desde que fallece Díaz de Rábago, o incluso desde que se lo ordena. Pero ahora vamos a ver, este cuadro fue muy famoso cuando se hizo.
He querido resumir la cantidad de información que se localiza, pero vamos a ver la Gaceta de Galicia. Es objeto de admiración del público el hermoso retrato al óleo del excelentísimo señor don Joaquín Díaz de Rábago, que en gloria esté, hechos por el profesor de la Escuela de Artes de Oficios, el señor don Arturo Somoza. El trabajo resulta tan admirable que la opinión general ha sancionado ya esta producción del distinguido artista como uno de sus más legítimos triunfos. Como nos ocuparemos de esta obra en otro día, nos limitamos por hoy a felicitar al amigo. El marco también nos agrada mucho, el retrato se exhibe en la Casa Landeira, en la Rúa, bueno, no lo pone, pero es en la Rúa de Vilar. Esto es del 13 de julio de 1899, la fecha del cuadro. Si buscamos al día siguiente, bueno, vieron antes que decía que era de Arturo Somoza. Vamos a ver lo que nos dice ahora. Continúa siendo objeto de las conversaciones de los inteligentes de arte de Murillo el magnífico retrato del excelentísimo señor don Joaquín Díaz de Rábago, de que hablábamos ayer y que está expuesto en los talleres de la Casa Landeira de Arrúa do Vilar. El autor de esta obra acabada es el distinguido profesor de la Escuela de Pintura de la Sociedad Económica, el señor José Fenolleras, cuya firma hemos confundido con la del señor Somoza. Bueno. Los elogios que ayer dedicábamos son la expresión fiel de lo bien recibido que ha sido el trabajo que honra al inteligente artista. Si no tuviera Fenollera acreditado lo mucho que vale, el retrato que acaba de hacer del señor Rábago bastaría para darle una gloria tan justa como merecida. Saludamos al maestro con cariño y la admiración a que se hace acreedor. Como digo, este retrato me va a servir para hablarles de algo que me parece muy importante, y es la huella de Joaquín Díaz de Rábago. Ya sabemos todos que Joaquín Díaz de Rábago tiene una calle en Santiago o una calle en la Pobla do Caramiñal. Y aquí tengo que dar las gracias al profesor José Manuel García Iglesias, porque me avisó de que sobre Joaquín Díaz de Rábago hay un vítor en la Facultad de Geografía e Historia, y también le tengo que dar las gracias al catedrático Juan Monteroso Montero por hacer la fotografía que ven ahí, y es el vítor donde nos dice lo siguiente: al excelentísimo señor doctor don Joaquín Díaz de Rábago, alumno de esta universidad, catedrático auxiliar en ella, Gran Cruz de Isabel la Católica, director de la Sociedad Económica de Amigos del País y director de la Escuela de Artes y Oficios y director de la sucursal del Banco de España, escritor y economista. Nos aporta García Iglesias que este editor pudiera estar por encima de otro anterior. Él lo sitúa a principios del siglo XX, y que podría ser que ese editor fuera referente a Eugenio Montero Ríos. Montero Ríos, con el que tuvo mucha relación también Joaquín Díaz de Rábago. Como digo, él nos dice, y yo estoy completamente de acuerdo, que es un momento en el que la universidad busca este tipo de eminencias como alumnos para ponerlas en valor. Otra huella de Joaquín Díaz de Rábago es la que ven al lado. Ese cuadro está en la Facultad de Derecho de la USB, lo pueden ver en el Museo Virtual de la USC. Como pueden ver, es exactamente igual. Bueno, es más grande que el que tienen aquí, es un poquito más grande, y no sabemos quién lo ha hecho. Yo diría que Fenollera no, porque hay algunas partes técnicas. Por ejemplo, si fijan la oreja, no fue muy lograda. No sé si le pasó algo ahí, pero hay algunas distinciones técnicas. Aquí pueden verlo, ¿no? El retrato de la USC, de la Facultad de Derecho, porque ya saben que Joaquín Díaz de Rábago fue licenciado en Derecho, y además incluso en la época le llamaban incluso abogado también. Y ahí tenemos el de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que este sí que está firmado, el otro no lo está. Otro retrato, fíjense que todos tienen el mismo rostro, o sea, mimetizaron ese rostro. Aquí sí que se puede ver un poco más del cuerpo. Aparece tanto la medalla de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que como dije aparece siempre, como otra medalla que es la medalla como doctor. Él hace es una persona multidisciplinar, y su tesis doctoral la hace sobre los primeros pobladores de España y dónde se ubicaron. Y en este también podemos ver, dentro de esa consideración de la Gran Cruz de la Real Orden de Isabel la Católica, cómo esa banda llega hasta el final, y es la que veíamos con Vicente de los Mozos, y ahí lo podemos ver. Pero aquí me voy a quedar con esto. Ahí aparece, antes me hablaban de que tienen un ejemplar de este libro, que es el famoso Crédito Agrícola. El Crédito Agrícola, dentro de las obras de Díaz de Rábago, les dije que son 8 tomos, pues son los 4 primeros, ¿vale? Antes de empezar a hablar de su obra, me gustaría poner en valor a las personas que investigaron a Joaquín Díaz de Rábago, que son muchos. Ahí tenemos, por ejemplo, a Luis Fernández de la Fuente, que hizo una tesis doctoral sobre Joaquín Díaz de Rábago. Tenemos también, cuando se cumplieron 100 años de su fallecimiento, se hizo este artículo que es el de Raimundo García Domínguez, que en paz descanse, Vida y obra de un santo varón, Joaquín Díaz de Rábago, teórico e historiador del cooperativismo. También he de decir que en este año 1998 se reeditan las obras completas de Díaz de Rábago, también de nuevo, y aparece ahí un estudio de Miguel Cabo, también muy interesante, muy completo, aparte muy distinto a lo que estaba escrito hasta ahora. Y por último, para mí la absoluta referencia a día de hoy sobre las obras de Díaz de Rábago, Susana Martínez Rodríguez, una profesora ejemplar, un libro que además
está, lo pueden consultar online a través de Jacobus, y que además Susana Martínez Rodríguez profundizó en todas las aportaciones, haciendo artículos, investigaciones en congresos, y su obra es muy profunda, que les recomiendo si quieren pues profundizar en lo que es la aportación de Díaz de Rábago, que no es nada fácil porque es sobre todo conceptual. Características generales de la obra de Díaz de Rábago. Tiene un enfoque cooperativista. En la etapa madura, anteriormente era liberal o moderado, defendió activamente el cooperativismo como modelo económico alternativo, especialmente en el ámbito rural gallego. Recuerden que en este momento Díaz de Rábago es una persona con un gran carácter social y se va a fijar en estos problemas de cómo estaba el rural en ese momento en Galicia. Compromiso con la economía política. Sus obras reflejan un análisis riguroso de las estructuras económicas de su tiempo. Interés por la justicia social. Su pensamiento evolucionó desde un liberalismo moderado hacia una preocupación más marcada por la equidad y la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Lo veremos en muchos de sus aportaciones. Estudios sobre Galicia. Antes les dije que estudió sobre la tierra y el mar, y sobre Galicia también, por ejemplo, la industria de la pesca en Galicia. Analizó sectores claves como la industria de la pesquera en Galicia, proponiendo reformas para su desarrollo sostenible. Divulgación y pedagogía. También escribió textos con un claro propósito educativo, buscando acercar conceptos económicos y sociales a un público amplio. Influencia europea. Ya les digo que fue una persona aclamada en países como Inglaterra o como Francia. De hecho, participó en congresos de estos países. Voy a decir algo con lo que no estoy demasiado de acuerdo, pero Alfredo Brañas llega a decir que fue más valorado fuera que aquí. Nos daría para hablar después en el debate. Pensamiento interdisciplinar. Su formación en Derecho, Filosofía, Letras, incluso en Historia, y su dominio del hebreo le permiten abordar los problemas sociales desde una perspectiva amplia y culta. Vinculación institucional. Lo hablaba antes con don Santiago. Ya vieron que perteneció a muchas instituciones. Fue director del Banco de España en Santiago, delegado regio de la Escuela de Artes y Oficios, presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, perteneció a muchas entidades. Producción normativa. Propuso bases para una ley de sociedades cooperativas, anticipándose a marcos legales que se desarrollan décadas después. Como curiosidad, van a ver que él escribió, por ejemplo, sobre el salvamento de náufragos, incluso habló de los viajes transatlánticos mucho antes de que el Titanic se hundiera, y como saben tuvo un gran problema con el tema de los náufragos. Espíritu regeneracionista, también muy claro. Su obra se inscribe en una corriente regeneracionista de finales del siglo XIX con un fuerte componente ético y reformista. Vamos a empezar por la primera de las obras. Ahí la pueden ver. ¿Por qué la pongo? Me gustaría que se fijaran que más allá de las obras completas que se editan en el año 1899, él ya tenía una vinculación directa con la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Ahí lo pueden ver, que es la que edita este informe que hace Díaz de Rábago. Y esto es muy importante porque es que es una vinculación durante mucho tiempo. De la misma forma, la industria de la pesca en Galicia, que es un estudio sociológico precioso, o sea, es una auténtica maravilla. Es que la forma de escribir de Díaz de Rábago, lo verán después, es fantástica. Y ahí ven como de nuevo pone Sociedad Económica de Amigos del País. ¿Por qué lo digo? Porque su vinculación a esta sociedad es reiterada y es muy importante para concebir su propia producción. Otro más, la institución del salvamento de náufragos, informe, y también está aprobado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Esto es del año 1885, el primero de todos era del año 1883, es antes de que él sea presidente de esta sociedad. La Jornada Internacional de las 8 horas, él se preocupó mucho por las clases trabajadoras, por la mujer, por ejemplo, por las condiciones de trabajo, y aquí, como pueden ver, es un discurso que también está publicado por la Sociedad Económica de Amigos del País en el año 1890, que es el año en el que la Finales decide no ser reelegido. El destajo. Aquí ya les traigo uno que no está vinculado directamente con la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Es el discurso inaugural del año académico del año 91-92, para que vean cómo va evolucionando de la Escuela de Artes y Oficios del que era el director. Un documento internacional, en este caso es del Congreso de Francia, bases esenciales para una ley sobre sociedades cooperativas. Este informe o este documento de Díaz de Rábago es muy citado, es muy analizado porque, como digo, marcó un precedente. No tanto el crédito agrícola, que es súper profundo, pero que en ese momento hay mucha gente que empieza a investigar sobre esto mismo. Y otro de los aspectos que tienen que ver con la Real Sociedad Económica de Amigos del País es la historia. Él también hizo varios documentos o textos sobre la historia de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Este está sacado de las obras completas, apuntes para la historia de los primeros tiempos de la Sociedad Económica de Santiago, los fundadores. También analiza, por ejemplo, las propias sociedades económicas de Amigos del País, entre otros aspectos. Y como digo, llegamos al final, en el año 1899,
tras acordarlo el año anterior, la Real Sociedad Económica de Amigos del País publica 8 tomos de todas las obras de Díaz de Rábago, y entre ellos una que salía, lo veía estos días varias veces, fíjense cómo pone: circular al país gallego sobre la suscripción para el mausoleo de Rosalía de Castro y Murguía. Quería también hacer una aproximación a esa vinculación con la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Lo primero es por el tiempo que estuvo como presidente. Este documento que pueden ver ahí, no sé si se ve bien, pero es de principios de febrero del año 1886, y ahí ven como pone presidente Joaquín Díaz de Rábago. No solo eso, sino en la siguiente folio pone presidente accidental, que el presidente era Luis Rodríguez Seoane. Y este otro documento, que es un poco más triste, es del 28 de noviembre del año de 1890. Aquí es donde explica, no sé si lo han leído porque la letra es un poco así, pero les digo lo que pone. Él dice que se encuentra muy enfermo, que no puede salir de casa, que muchas noches no puede salir de casa y que le es imposible seguir siendo director de la Sociedad Económica. Le pide por favor a los miembros de la sociedad que no lo reelijan. Y me parece muy importante entender que no dimite, sino que pide que no lo reelijan. Debaten sobre esto, y esto sí que creo que lo van a poder. Lo que le dicen es una persona de muy difícil sustitución, y debido a lo delicado de su salud le aceptan esta renuncia a ser reelegido. Como digo, esta última década de Joaquín Díaz de Rábago, entre las muertes de sus familiares y su estado de salud, no fue de todo brillante. Y vamos a ver un poco cómo fue esta etapa final. Bueno, esto ya lo vieron antes, es la esquela de Joaquín Díaz de Rábago, que se produce la muerte pues el 29 de julio del año 1898, y les voy a leer cómo fue su funeral. Y entiendan que esto no es una cosa baladí, porque Fenollera seguramente estuvo ahí, y él va a vivir todo esto, y seguramente después lo tuvo que plasmar en la concepción de este cuadro. Les voy a leer a los que mueren. El sábado se celebró en la parroquia de la Puebla el funeral de entierro por el alma del excelentísimo señor don Joaquín Díaz de Rábago. Ofició el beneficiado de la Basílica Compostenaña, señor Ribademar, y asistieron multitud de señores sacerdotes. A ambos lados del templo estaban con hachas encendidas los empleados de la Escuela de Artes y Oficios y de la sucursal del Banco de esta ciudad, de cuyos establecimientos era director el finado. El domingo hubo el entierro, que se verificó en el panteón de la familia, el cual estaba decorado con profusión de flores. Condujeron en hombros el ataúd el interventor y el secretario del banco, señores Castro y Lorenzo, y los profesores de la Escuela de Artes, los señores Vasallo y Núñez. Recogían las cintas el senador señor Parga, el director de la Económica el señor Rueda, el alcalde de Villagarcía y el señor Albarrán. El duelo iba formado por el canónigo señor Hervilla, el alcalde de la Puebla con una comisión de concejales y el diputado señor Gasset. Y acaba diciendo que infinidad de gente seguía al fúnebre cortejo. Como les digo, no he podido poner más sobre este funeral porque litúrgicamente y socialmente es muy destacado. La huella de Díaz de Rábago siguió en los siguientes años. Aquí está el primer aniversario. Ya ven que piden que se rece en la Capilla General de Ánimas, que no nos queda muy lejos, en el conventual de San Francisco, en la parroquia de Puebla. Y fíjense cómo en la parte final pone que el excelentísimo y reverendísimo el señor cardenal concedió 100 días de indulgencias a todos los fieles que devotamente rezaren 5 Padres Nuestros con Ave María y Gloria al Patri por alma del finado. Me sorprendió que no aparecía en la esquela, porque si ustedes ven, por ejemplo, en la esquela de Alfredo Brañas, sí aparece esto. Tuvo que ser algún tipo de error, porque era una persona pues socialmente muy importante y muy querida por la Iglesia Católica. Otro ejemplo, fue querido en España, no solo en España sino fuera. He traído este ejemplo que es de Buenos Aires, el 10 de septiembre de 1898, y nos dice lo siguiente: en Compostela era, como se merecía, apreciado el ilustre economista, de modo que, al saberse la triste nueva de su fallecimiento, ocurrido a las 7 de la mañana del día 29 de julio último en su casa de la Puebla del Caramiñal, partieron numerosas comisiones a asistir al entierro. Uno menos, decía el poeta, uno menos, sí, en la lucidísima legión que viene determinando mejoras y progreso en la legión galaica. Pero de él nos quedan, a la par de muchas enseñanzas que debemos aprovechar, otros saludables y efectivos frutos de su paso fecundo por la tierra. Fíjese qué palabras tan bonitas hacia Díaz de Rábago, que siguió apareciendo a lo largo del tiempo en multitud de ocasiones. He traído esta. En la fachada de la Casa Grande se ve una lápida que dice: el ayuntamiento de esta villa, a la venerable memoria del ilustre sociólogo cristiano don Joaquín Díaz de Rábago,
1837-1898, Puebla del Canamiñal, el 20 de marzo de 1920. Le preguntaba antes a don Santiago, no sé si pueden ver, esta es cómo está actualmente la Casa Grande de Aquiar, y anteriormente a la izquierda de la puerta había dos piezas. La de arriba estaba vinculada a Joaquín Díaz de Rábago, hoy no está. También había una yerra y me ha confirmado don Santiago que se ubicó esa huella en otro lado, ¿verdad? Detrás de ese muro. Bueno, ahí lo pueden ver, la foto que tienen del año 1926 sí que aparece, y aparecía un busto de Díaz de Rábago. Y ese busto de Díaz de Rábago también estaba basado en la misma foto, en fotograbado. Como les digo, no los he puesto aquí, pero han sido tantas, a través de la escuela, la huella de Díaz de Rábago en muchos sitios fue muy palpable. Pero si por algo también es conocido Joaquín Díaz de Rábago, es por su cometido en los traslados de los restos de Rosalía de Castro a el pabellón de los gallegos ilustres. He consultado varios documentos, como ven ahí, este es el boletín de la revista de la Patria Gallega, el número 5, se le ha añadido ahí señalado el nombre de Joaquín Díaz de Rábago, y les voy a leer muy pronto los recursos necesarios para llevar a un término feliz el proyecto de un mausoleo pasaron a poder de que por entonces era el director de la Sociedad Económica de Amigos del País, el señor Joaquín Díaz de Rábago, y del viudo de la llorada muerta, o sea, Manuel Murguía. Rosalía de Castro fallece en el año 1885. Se trasladan sus restos mortales con un gran protocolo en mayo del año 1891. No solo quisieron trasladar esos restos mortales gente de Galicia, sino también de fuera. De hecho, Díaz de Rábago va a ser el representante de las personas de Cuba. Las personas de Cuba, y así lo pone en este texto de la Patria Gallega. Pero he querido acabar esta conferencia para que vean cómo escribía Díaz de Rábago, porque escribía de una manera fantástica. Bueno, lo que ven ahí es el mausoleo de Rosalía de Castro, y debajo el cementerio de Adina, que es donde estaba, bueno, no exactamente lo que aparece en la foto, hay una lápida que pone aquí estuvo Rosalía de Castro, que está junto a un muro, y les voy a leer las palabras de Joaquín Díaz de Rábago. Con que erigir sepulcro decoroso, si no tan magnífico cual era digna la celebridad que habrá de guardar para la insigne poetisa Rosalía de Castro de Murguía, honor ineclipsable de las letras gallegas, y cuyas frías cenizas yacen en tumba modesta e ignorada en el atrio de la antigua Iria Flavia, junto a la orilla del camino, como la Cecilia Metela, pero sin otra ornamentación que la sencilla y poética de que la ha rodeado la piedad cariñosa de la no rica familia, y el tapiz de césped que se apresta a tender encima de la madre naturaleza, como para abrigar en un sueño eterno a la inolvidable 10ª musa gallega. La Sociedad Económica de Amigos del País ha sido la encargada. Esto está sacado de las obras completas de Díaz de Rábago, son sus palabras que me parecen preciosas. Bueno, hasta aquí este acercamiento a la figura de Joaquín Díaz de Rábago y de su retrato. Espero que les haya gustado, y bueno, ya han visto que le he dado un toque personal. Como digo, les recomiendo que consulten todas esas investigaciones que hay, y que si tienen alguna duda sobre ellas que me pregunten. Bueno, muchas gracias. Marcos, muchísimas gracias por tu disertación, porque nos dejaste a todos alucinados con el trabajo que realizaste. Realmente dejaste quedamos todos bastante sorprendidos por la eficacia y la eficiencia con que nos dejaste muy sorprendidos por todo esto. ¿Alguna pregunta? Establecemos un coloquio. José Manuel, tú que eres un profesional, o Leopoldo. Gracias. O sea, corroboro lo que acaba de decir el presidente de la mesa, pero nada, que solamente quería incidir en un detalle, que en medio de todo esto que hace, lo digo porque a mí últimamente me ha tocado trabajar sobre el asunto de la creación de la escuela, que hoy llamamos de artes y oficios. En aquella época se llamaba de artes e industrias. Entonces eso explica también por qué él tenía tanto interés en impulsar esa escuela, porque es uno de los que impulsa la escuela no solo aquí, sino a nivel de toda España, que se creen esas escuelas, ¿no? Y entonces que fuera de artes e industrias, eso está muy en la línea de lo que siempre había querido hacer la Real Sociedad de Amigos del País, ¿no? Redimir a la gente de su pobreza a través de la educación.
Entonces, Nada, estoy completamente de acuerdo. De hecho, es una de las características que puse en su obra, el que él era una persona que quería llevar a la práctica. Lo que sí que no sé si decírtelo, pero él pone ahí delegado de la Escuela de Artes y Oficios. Sí que vi lo de industria y de hecho también me fijé, bueno, lo pone ahí en la primero que pone es Escuela de Artes y Oficios. yo creo que cuando él muere ya se llama así. Claro, yo lo digo porque yo también lo vi, lo de artes de industria, dije yo, pero será lo mismo, es lo que dices tú, debió ser una cierta evolución, pero se lo ponen todos los ratos así, y corroboro lo que tú dices. De hecho, lo puse con una de sus características, no es una persona que, bueno, ya saben cómo fueron los ilustrados, ¿no? Muy inteligentes, pero que también eran prácticos. Joaquín Díaz de Rábago lo intentó, en algún caso lo consiguió, como saben, algunas de sus propuestas luego no fue llevada a cabo, se las mandaban al Gobierno Central de Madrid y no fueron aceptadas, pero él conceptualmente era brillante, fue un precursor en muchas cosas y además, como dice Leopoldo Fernández de la Salla, pues sí que desde sus distintas instituciones, que eran varias, intentó ayudar a la gente. Y un ejemplo claro es Fenollera. Él, cuando Fenollera llega aquí a Santiago, lo nombra director de la escuela y otros muchos cargos que va a coger por director del instituto y demás, porque era una persona que tenía un cierto talento para captar ese tipo de, talento para las personas, y realmente una persona que hizo mucho por Santiago. Sobre lo que decía ahora Leopoldo, es cierto. Una vez que se constituyen las sociedades económicas de nuestro país a nivel de España, con Carlos III, sí, pues posteriormente aparecen las escuelas de arte y oficio y descongestionan parte del trabajo que estaban desempeñando las sociedades económicas. De hecho, la de aquí le vino muy bien eso, gracias a también Montero Ríos, porque es que la sociedad económica, daros cuenta que el edificio San Clemente ocupaba las 3/4 partes de ese edificio. Un edificio enorme y ocupaba las 3/4. Pasó en su época, de hecho, la económica para ellos. Sí, pues fueron, o sea, tenía una actividad tremenda. Y entonces la Escuela de Arte y Oficio, de alguna manera, pues dejó, ¿cómo se puede decir? Bueno, no me sale la palabra. Descargó, eso es. Y se fue parte de la actividad de la económica a las artes y oficios. Ahora que está de moda hablar de viveros de empresas, la Real Sociedad era un vivero de instituciones educativas. Eso es. Fue precursora, acabó asumiendo la sociedad civil y el Estado, ¿no? Sí, yo tengo una propuesta para hacerles, porque aquí hay mucha gente, yo creo que muy versada en la historia, y es que hay un cierto rum, se lo dije antes, no lo he puesto aquí porque no me daba tiempo, pero a mí me sorprende, seguramente, por ejemplo, uno de los libros pone el desconocido sociólogo, don Joaquín Díaz de Rábago, y no es difícil encontrar gente que diga el desconocido o el poco conocido, cuando realmente yo, ya les digo que si me pongo a poner todo lo que he localizado sobre Díaz de Rábago, no solo en España, que este señor trabajó en el extranjero, era citado por mucha gente, y es cierto que yo creo que puede ser, es una de las opiniones, que él compartió espacio pues con Eugenio Montero Ríos, con Alfredo Brañas, con Juan Barcia Caballero, con Rosalía de Castro, con Murguía, es que nos ponemos a decir toda esta gente, y claro, ¿qué ha pasado para que una figura tan brillante quizá no sea tan reconocido? Este señor era Galicia, nació en Muros, y a mí me sorprende un poco, porque lo he visto varias veces, incluso en algún libro puesto, el desconocido sociólogo, cuando ya les digo que es una persona, incluso Alfredo Brañas les decía, llega a decir que fue más valorado fuera que aquí, en su propia tierra, y me gustaría que si tuvieran algún tipo de opinión sobre esto, porque es curioso. Incluso hay una gran polémica con Lugo. En el año 1899, cuando se publican las obras que les dije ahí, en Lugo, dos periódicos, yo creo que influidos por Alfredo Brañas, van a publicar que son ellos los que les han dicho a la Real Sociedad Económica que hagan esto, porque la Real Sociedad Económica, al parecer, quería hacer lo que se llama una corona fúnebre, o sea, que unos escritores escriban algo sobre ella, sobre él, y posteriormente ponen eso, que la idea fue suya. No lo ponen como demasiado veladamente, pero al siguiente día lo que ponen es que, que se han portado bien los de la Real Sociedad Económica, que le han valorado lo que no le han valorado en vida. Personalmente, es un tema muy interesante, porque si esto lo llegó a captar Joaquín Díaz de Rábago, quizá también lo tenga que representar Fenollera, porque Alfredo Brañas y Fenollera son muy amigos, y es que a lo mejor no fue suficientemente valorado. Y es una pregunta que me ha quedado durante esta investigación, si esto es así o no, o sea, que si alguien quiere intervenir sobre esto. Que la valoración de vida de Rábago duró bastante tiempo. O sea, claro, cuando uno se muere, al cabo de unos cuantos años, si te han dedicado una plaza, te la retiran. Se lo digan a Martín de Herrera con la plaza de Platerías, que se llamó Plaza de Martín de Herrera.
Hay dos cosas de las que has dicho que corroboran el que siguió siendo reconocido. Uno es Víctor. O sea, el Víctor que le pusieron a él era un Víctor antiguo que había sido el Víctor primero que tuvo Montero Ríos, y cuando se le hacen el nuevo Víctor a Montero Ríos, pues utilizan el anterior, borran la leyenda y ponen una dedicada a él. ¿Qué quiere decir esto? De que se seguía recordando a Díaz de Rábago y se le ponía de alguna forma casi diríamos que a la altura de Montero Ríos, en el sentido de que se estaba utilizando esa historia. Y otra que también es otro dato indirecto que tú has marcado hoy, es ese segundo retrato que tiene en la universidad, que yo creo que es una copia de Elvira Santiso, me parece a mí, por el estilo que tiene, que está muy cercana a Fenollera por una parte y a Tito Vázquez por otra, ¿no?, a la hora de pintar. Yo creo que son dos datos. Hay que tener mucho cuidado los que nos dedicamos a escribir y a hablar con la utilización de las palabras, porque desconocido es muy fuerte, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora a Sorey, que lo quieren recuperar cuando nunca ha dejado de ser reconocido. Pero bueno, son cosas que a veces no sé por qué se utilizan mal las palabras, y el que la utilizó, yo creo que en ese momento marcó algo que es injusto. Creo que Díaz de Rábago fue una persona que era tan modesta que en los libros que escribía, en vez de poner Real Sociedad Económica de Amigos del País, ponía Sociedad Económica de Amigos del País, le retiraba el Real. Es curioso, si os fijasteis en todo lo que él publica, le suprime el Real. Es muy curioso ese detalle. Es curioso eso, que es una persona muy modesta. Esto les puse dos ejemplos, pero podría ponerle muchos, pero les prometo esto. No sé ni cuántos periódicos pude leer, con cuántas referencias a Joaquín Díaz de Rábago, y les prometo que no he localizado ninguna, con ninguna ataque a él. Ninguno. O sea, mire que he buscado, pero ninguno. Debía ser una persona increíblemente generosa desde sus instituciones, con un comportamiento social brillante. Lo ven, que habla de la jornada laboral de 8 horas, cuando ya les digo que en algún caso he visto que llega a trabajar hasta 14 horas seguidas. Es una otra cosa que dice doña Carmela, ¿no?, que como era muy trabajador y muy desprendido, pero él lucha por las 8 horas laborales, que es una cosa común, pero tenía un componente social. Yo creo que evolucionó desde sus influencias de San Romà, luego fue evolucionando, y al final esa parte social, como decíamos antes, incluso la parte de que ve una solución a todo lo que está viendo en este pueblo de Galicia, en la religión católica, lo llega a decir, ¿no?, que cómo puede ser la solución, ¿no? Yo creo que hay que agradecerle mucho el esfuerzo que hay, los que nos dedicamos a esto, sabemos el trabajo que hay detrás de una charla como esta, y en fin, bienvenido al arte de recoger esquelas para me parece una fuente más. Sí, lo de la esquela quería decirles por qué. Porque realmente con una persona, cuando trabajas con un personaje tan conocido, lo que pasa es que a veces empiezas a ver datos que no son correctos. Y lo que he aprendido a mi vida es intentar ir a la fuente primaria para asegurar completo. ¿Por qué? Porque esto marca el después de este cuadro, que se hace unos cuantos meses después. Teníamos que saber cuántos exactamente. Es cierto que es un dato más que conocido y más que publicado, pero a mí siempre me gusta ir a las fuentes primarias y siempre poner también el trabajo anterior de los otros investigadores. Nada. Bueno, yo quería ahora aclarar una cosa que acabas de decir tú sobre el carácter y la forma de comportarse de Díaz de Rábago, con una anécdota muy sencilla. En un homenaje a Vicenti, creo que una comida o así, pues en aquella época pues los homenajeados después pues hacían, en fin, una disertación y hablaban de una forma pues que hoy día pues ya no hay ese estilo, ¿no? Entonces Vicenti nació en Santiago, y hizo medicina y filosofía y letras, que no usó ninguna de sus dos carreras como profesión, y después fue periodista y fue político. Y en su disertación pues habló mal del regionalismo. ¿Qué pasa? Que allí estaba Alfredo Brañas, Barcia Caballero y Salvador Cabeza de León, que eran regionalistas. Pues hubo lo que todos un poco nos pensamos, y Díaz de Rábago se mantuvo al margen, porque tenía amistades en los dos bandos. Y entonces, pues con mucha prudencia, era su forma de actuar. Sí. Él escribía, lo que veíamos al principio, escribía lo que él había estudiado, lo que él veía que era bueno, las soluciones que aportaba, pero no imponía. Nunca fue polemista, y siempre lo que escribió fue una persona que había estudiado mucho y con mucho conocimiento de causa. Nunca se extralimitaba de lo que escribía ni nada.
Sí, lo único que se extralimitaba, lo que decían a veces, es que él escribía tan bien y que decían que eso era debido a que revisaba no sé ni cuántas veces sus Sí, escritos eso es, y se lo sí. ponían como en plan de como demasiado rococó, demasiado recargado, ¿no? Y el tema que hablas tú del regionalismo es muy interesante, porque él es muy amigo de Alfredo Brañas y de Juan García Caballero. Sin embargo, ningún autor hasta ahora se ha atrevido a encasillar a Díaz de Rábago en esa corriente del regionalismo. Ya saben que hay tres corrientes, la de Manuel Murguía y la de Aureliano Pereira, ¿no? En la tradicional, que es la de Alfredo Brañas, nadie se ha atrevido. ¿Qué pasa? Que si tú ves toda su obra, si bien es cierto que él políticamente no se va a meter ahí, tiene un cariño por Galicia, yo les prometo que si leen el libro de la industria de la pesca en Galicia, es tan maravilloso, como dice, por ejemplo, cómo describe, como por ejemplo, la gente del mar y de la pesca como que es mucho más desprendida que la gente del rural. Dice, gastan más dinero. Bueno, es que socialmente es una obra, yo la leí entera y la verdad es que no pude disfrutar más, o sea que se la recomiendo a todos. Pero digo, el tema del regionalismo y Díaz de Rábago, muchos autores como que pero que nadie se atreve a decirlo, y yo creo que no se podría decir que es regionalista. No. No se podría decir. Pero es un tema muy interesante también de Díaz de Rábago. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues antes de finalizar esto, comunicarle a todos que el próximo 27 de noviembre tenemos una conferencia que es sobre el mes de debate, el tejido empresarial de Santiago ante los retos de futuro. Intervendrán María Bastida Domínguez por la UCC, María Pais Fajín por la Cámara de Comercio de Santiago, María Rozas Pérez por el Concello de Santiago de Compostela y Ramón Salgado Fuentes, propietario de Limpieza Salgado. Y antes de finalizar, como es habitual en este tipo de actos, que hacemos un pequeño recuerdo de parte de la económica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya se acabó. Se acabó. Bueno, intentando ser lo más de gusto. Me encantó. Pero además, ¿sabes? La suerte que tenemos es que se está grabando. Gracias por colaborar en el mantenimiento de la historia de esta ahora más. Intenté hacerlo por lo menos original y no... La verdad que hizo... Sabes que las tocamos. Sí, ya estoy viendo que eso queda grabado, o sea que para nosotros esto es una joya. Cuando llegues a Lugo, Bueno, si te tengo que conectas darle a YouTube, ya está. las gracias a don José Manuel, que